El tema que vamos a estudiar es lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Primera pregunta: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Una de las doctrinas grandes de la palabra de Dios es que la vida es un don inapreciable que Dios nos da. Mucha gente piensa de que nosotros podemos hacer con ese don lo que se nos antoje, y es cierto, podemos hacer lo que se nos antoje, pero debido al valor y debido al hecho de que Dios nos confía algo que se llama la vida, nos da la existencia, eso le da derecho a Él a pedir cuenta de eso que Él una vez entregó. Un día todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Él allí nos pedirá cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Ese evento grande es llamado el día del juicio o el juicio final. ¿Sobre qué hará Dios ese juicio? Dice Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Lo que se verá en ese juicio es lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida, nuestros actos, nuestras conductas, sea bueno o sea malo, haya sido hecho a plena luz del día o haya sido hecho en lo escondido. Segunda pregunta: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde la palabra de Dios dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol San Pablo se está refiriendo específicamente al juicio investigador por el cual pasarán los santos, los hijos de Dios, cuando Cristo Jesús venga. Todos nosotros pasaremos frente al tribunal de Cristo, especialmente los creyentes en el juicio investigador, en el juicio final. Pero también hay un juicio para aquellas personas que no deciden aceptar a Cristo Jesús en esta vida, vivieron rebeldes contra Dios. Ellos también van a tener un juicio. El hecho es que todos nosotros compareceremos para un juicio delante de Dios. ¿Cuántos comparecerán? Todos. Pregunta número 3. ¿Quién es el juez? Dice la Escritura en San Juan 5:22. Porque el Padre no juzga a nadie, dice el Señor Jesús, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Hay diferentes etapas dentro de este juicio. Dentro de lo que es el juicio investigador, Dios es el juez. Y Dios aparece como el juez supremo, Dios el Padre. Pero en una etapa de este juicio, en la etapa final, el juicio recae sobre los hombros de Cristo Jesús. Es Él quien llevará el juicio hacia el final. Es Él quien será el juez final. ¿Quién es el juez entonces final dentro de todo este esquema de juicio? Cristo Jesús. Pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios: vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Dice la palabra de Dios que nuestras acciones están registradas en libros en el cielo. Todo lo que nosotros hacemos está registrado allá. Hay diferentes libros. En la Biblia se habla de un libro de memorias, donde aparentemente están todas las acciones de todos los seres humanos. Hay un libro que es el libro de la vida. Se lo menciona también específicamente en este pasaje y en otros más. También se habla de un libro de la muerte. Muy bien, seguimos adelante entonces. Nuestras acciones están registradas en libros en el cielo. ¿Quiénes son los testigos dentro de este juicio? Dice Mateo 18, versículo 10, donde Jesús habla a las personas defendiendo a los niños. Y Él dice algo muy interesante. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. En este juicio habrá testigos que están a nuestro lado todos los días, testigos que llevan registro de nuestras acciones, testigos que se alegran cuando estamos andando en el camino de bien, que están tristes si estamos andando en el camino del mal, que nos ayudan a pesar de lo que nosotros somos.
gente que nos ha ayudado, seres que nos han ayudado, los ángeles del cielo. Ellos son los testigos dentro de este juicio. ¿Quién es el abogado? Hay alguien que ha hecho la obra de ser nuestro abogado, nuestro intercesor, allá en el cielo. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay alguien a quien tú puedes acudir hoy. El tema del juicio da un poco de miedo. Y da un poco de miedo una cosa que te voy a decir. En la Biblia se habla de varios juicios. Hay varias etapas dentro de este proceso grande que es el juicio, donde todos nosotros compareceremos ante el trono de Dios. Hoy día no te voy a explicar todo, pero lo que yo quiero sí y lo que la lección quiere es que tú tengas cierto de que un día, sea quien tú seas, vas a pasar por un juicio donde Dios va a pedir cuenta de lo que tú has hecho con tu vida y vas a ser recompensado de acuerdo a lo que tú hayas hecho, sea bueno o malo. Cuán importante, y tal vez este es el pasaje más importante de esta lección, es que nosotros, sabiendo que esto es así, no demoremos más y acudamos a Cristo Jesús. Lo tomemos a Él como nuestro abogado delante de ese juicio, como el que nos ayuda, como el que intercede por nosotros, como el que está dispuesto a ayudarnos, y Él tiene el poder para ayudarnos, porque ya pagó el precio de nuestro rescate en la cruz del Calvario. Él puede salvarte hoy, si tú hoy le aceptas de todo corazón. Él ya pagó el precio de tu rescate. ¿Qué esperas? Entrégate en los brazos de Cristo Jesús. Dile a Dios: Señor, soy culpable de mis pecados, pero te ruego, te suplico, que la gracia de Cristo Jesús toque mi corazón, que su sangre expiatoria limpie mi vida, haga expiación por mis pecados. Señor, ayúdame. Quiero cambiar. Quiero ser perdonado. Perdóname, Señor. Ayúdame a cambiar. Si tú haces eso, Cristo será tu abogado en el cielo. Él intercederá por ti y tú tendrás una nueva vida y pasarás por ese juicio indemne. ¿Por cuál código seremos juzgados? Dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 2 dice: así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. La palabra de Dios nos dice de que lo que es bueno, porque la Biblia habla, ¿no?, nuestras obras, sean buenas o sean malas. La Biblia nos habla de un concepto de cosas que son buenas y cosas que son malas. Gracias al cielo, este concepto no está librado a la conciencia de cada quien, porque uno puede decir: a mí me parece que es bueno esto, y otro dice: a mí me parece que es bueno esta otra cosa, que es totalmente opuesta a lo que este otro piensa. Gracias al cielo, que el determinar qué es bueno y qué es malo está fuera de la conciencia del hombre, está fuera de la consideración individual. Lo que es bueno y lo que es malo está definido en la santa palabra de Dios, está definido en los 10 santos mandamientos, está definido en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y especialmente en las enseñanzas de Cristo Jesús, quien nos explicó, amplió y le dio mayor significado a la ley del Señor. Por esa ley, por los 10 mandamientos, por la ley del Antiguo Testamento, por la ley de Cristo Jesús, por esta ley en su santa palabra, es que nosotros seremos juzgados. Y esa ley es llamada en Santiago la ley de la libertad. El contexto de la palabra ley en Santiago capítulo 2 es específicamente los 10 mandamientos de nuestro buen Dios. De este tema vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Por cuál código seremos juzgados? Por la ley de la libertad. ¿Cuál será la sentencia? Y aquí hay un texto muy interesante que voy a leer contigo. Cuando el Hijo del Hombre, dice San Mateo, capítulo 25, 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Un juicio. Todos nosotros compareceremos ante Él, y Dios determinará de acuerdo a nuestras obras el destino que nosotros llevaremos, las cosas que nosotros haremos. Frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, creer en Jesús y también obedecerle. Es muy importante en esta vida que nosotros busquemos creer en Jesús y obedecerle de todo corazón. En segundo lugar, algo muy importante que debemos hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dios no es alguien con quien podemos pasarnos jugando toda la vida, jugando en el sentido de engañarlo, a pensar de que nosotros somos cristianos, aparentar que somos cristianos, ir a una iglesia solamente por mera profesión de fe, cuando el resto de los días de la semana no nos comportamos como cristianos. La Biblia dice que nosotros debemos temer el nombre de Dios. Que si tú has elegido el camino cristiano, está muy bien, pero tienes que entender de que ese es un camino responsable. Que no puede ser de que tú vayas a la iglesia un día en la semana, o 2 días, o todos los días si quieres, a la semana, y en la iglesia eres un ángel, cuando el resto de la semana en tus negocios, en tus trabajos, en las cosas que tú haces, estás siendo deshonesto con Dios. No estás haciendo las cosas como Dios manda. No estás haciendo lo correcto, lo que es bueno. Y tú dirás, ¿cómo sé si estoy haciendo lo bueno, lo correcto? Ahí están los 10 mandamientos. Ahí está la enseñanza de la palabra. Ahí está lo que Cristo Jesús nos dejó. En estas cosas hay claridad absoluta. Se sabe, la Biblia define con toda claridad lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es necesario en esta hora pedirle al Señor, Señor, quizá no te he estado temiendo como es debido. Señor, ayúdame a temerte, ayúdame a respetarte, ayúdame a entender de que el camino cristiano es algo serio. Ayúdame, Señor. Señor, si es cierto que voy a pasar por un juicio, quiero pasar ese juicio no solo, quiero pasar por ese juicio lavado y expiado por la sangre de Cristo Jesús. Si nosotros le pedimos estas cosas a Dios, esta doctrina del juicio no tiene por qué darnos temor ni miedo, porque nuestro caso está en las manos de Dios, porque nuestra vida, nuestra salvación, está segura, escondida en Cristo, quien nos salvó en la cruz del Calvario. ¿Cuál debe ser nuestra resolución? Dice nuestra lección, acepto a Jesús como mi abogado, deseo guardar los mandamientos de Dios. ¿Es tu voluntad guardar los mandamientos de Cristo Jesús? ¿Es tu voluntad guardar los mandamientos de Dios? Si es así, firma la lección y que Dios te bendiga.